a todos los medios de comunicación que nos acompañan este día y a las personas que nos siguen a través de las redes sociales de la Cámara de Diputados y del canal del Congreso. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es la privatización del agua que se realizó hace unos cuantos días en el estado de Querétaro, donde gobierna Mauricio Curi, que es del Partido Acción Nacional. Es muy evidente lo que está sucediendo allá, sin embargo, quiero antes que nada presentarles a las personas que nos acompañan en esta conferencia de prensa. En primer lugar, tenemos a Clara Tinoco Navarro, del Centro Regional de Capacitación en Cuencas y vocera del Festival Agua que Corre, de Querétaro. Bienvenida. Y a Mónica Olvera Molina, de Cántaro Azul AC, quien también tenemos el día de hoy el honor de que nos acompañe. Bienvenida, Mónica. A Natalie Seguín Tobar, de la Red Mexicana de Acción por el Agua, FANMEX. Si se dan cuenta, son personas que están dedicadas fundamentalmente al tema del agua, por lo tanto, son personas especialistas en la temática que el día de hoy vamos a abordar. Antes que nada decirles que dentro del planeta azul que habitamos, tenemos nosotros muchos ecosistemas y que muchos de estos ecosistemas pues tienen su sentido de sobrevivencia en el tema del agua. En el norte del país nosotros estamos viendo que existe mucha escasez ya de agua en el estado de Nuevo León, en Monterrey, y en donde pues ya se está racionalizando el uso del agua en las botellitas mismas que se venden en los expendios, pues ya hay hasta escasez. En el sureste del país también tenemos ecosistemas en donde el agua está en abundancia. Y en el centro del país nosotros tenemos algunas problemáticas ya con el acceso al agua potable. Como es de su conocimiento, el pasado 19 de mayo el Congreso de Querétaro aprobó una ley de aguas que abre la puerta a la privatización del agua, contraviniendo a la propia Constitución Federal, pues se limita al pleno goce del derecho humano fundamental que tenemos todas y todos al agua. Recordemos que el derecho al agua es un derecho constitucional. Por ello, en días pasados presentamos una proposición con punto de acuerdo ante la Comisión Permanente, con la que señalamos nuestra preocupación por la entrada en vigor de una ley que a todas luces cierra el paso a que las personas y las comunidades queretanas participen en la gestión integral de este recurso, que es fundamental para la vida y el desarrollo sostenible. Debemos de señalar que el Congreso de aquella entidad no tomó en cuenta el grado de estrés hídrico del estado, pues si bien la población creció 4 veces, el área urbana creció 17 veces. Esto debido al desorden urbano generado por la expansión sin control de desarrollos inmobiliarios, industriales y de servicios. Con la reforma aprobada se legaliza la privatización del agua para beneficiar este crecimiento desmedido y la sobreexplotación de ese recurso hídrico. Aquí nada más les quiero recordar que aquí no hubo parlamento abierto, no se les informó a la ciudadanía sobre esta privatización del agua y en frasca casi en 2 días se aprobó la privatización del agua en el Congreso local. Que debemos de recordar que en la Cuarta Transformación nosotros estamos acostumbrado a la población a que antes de realizar un tipo de nacionalización o privatización de algo, se tiene que consultar a la ciudadanía, escuchar todas las voces. En Querétaro esto no sucedió. Con la reforma aprobada se legaliza la privatización del agua para beneficiar este crecimiento desmedido y la sobreexplotación de este recurso hídrico. Querétaro se encuentra entre las entidades federativas con mayor estrés hídrico del país y al menos la mitad de sus acuíferos están sobreexplotados. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el IMTA, Querétaro es una de las 4 regiones más críticas por estrés hídrico y el Servicio Meteorológico Nacional señala que al menos el 85% de su territorio presenta algún grado de sequía.
De acuerdo con información recabada en medios de comunicación locales, tan solo en la ciudad de Querétaro, la sociedad civil ha detectado 22 empresas privadas autorizadas para el abastecimiento del agua potable, 16 de estas con prácticas comerciales asociadas con compañías inmobiliarias, cuyos fraccionamientos, desarrollos industriales y centros comerciales son los beneficiarios exclusivos del abastecimiento. Vemos con gran preocupación que esta ley legaliza a través del otorgamiento de concesiones a particulares el acaparamiento del agua. Hacemos desde aquí, desde la Cámara de Diputados, un extrañamiento al Congreso de aquella entidad federativa por aprobar una reforma que solo beneficia a unos cuantos. ¿Y qué podríamos esperar de un Congreso local en donde la mayoría de los diputados locales pues son del PAN? Precisamente, estamos viendo que las queretanas y los queretanos están a merced de los intereses de las empresas constructoras y que lo único que están provocando es romper con el equilibrio medioambiental, dando continuidad a la sobreexplotación de las cuencas y dejando de lado el compromiso que tenemos todos por garantizar el derecho humano al agua, no solo para las actuales, sino para las futuras generaciones. También expresamos nuestra gran preocupación ante el uso desmedido de la fuerza pública el pasado viernes 10 de junio y exigimos que la Comisión de Derechos Humanos del Estado y la Comisión Nacional de Derechos Humanos intervengan para esclarecer la responsabilidad en la que incurrieron de manera dolosa las fuerzas policíacas de Querétaro. Queremos decirles a todas y a todos, pero en igual al pueblo organizado de Querétaro, que no están solos, que haremos valer nuestra función constitucional y legal, y le exigimos al gobernador Mauricio Curi que cese la represión en contra de las personas que ejercen su derecho a la manifestación. El pueblo de Querétaro exige que se ponga fin a una ley que carece de sentido social y no abona en nada a preservar nuestro medio ambiente y nuestros recursos naturales. Por la información aquí vertida, queda muy claro que esta ley que fue aprobada sobre la privatización del agua, lo único que está haciendo es beneficiar a aquellas personas que están con esos inmuebles que ya se están construyendo en Querétaro, que se está privando de que los pueblos indígenas que sí hay en Querétaro tengan el acceso a la administración de los pozos de agua que ellos tenían y que como pueblos originarios tienen que tener el control de esos pozos de agua, pues no, ahora el Estado ya también se los quitó y está dejando en manos de la iniciativa privada a concesionarios para que administren el uso del agua, el uso y la distribución. Y recordemos nosotros que en donde se ha privatizado el agua, la gente que no tiene el recurso para pagar este derecho al agua, pues no va a tener el acceso a la misma. Por lo tanto, desde aquí se levanta la voz, levantamos una voz para exigir que esta ley de aguas, que ya fue aprobada en el estado de Querétaro, pues número uno, que se llegue a una cuestión pública donde las y los ciudadanos de Querétaro tengan el uso de la voz, puedan expresar el por qué sí y el por qué no de esta privatización del agua. Exigimos parlamento abierto también en todas las entidades donde se pretenda pasar este tipo de autorizaciones o que se esté privatizando el agua como en el estado de Querétaro. Ahora me permitiré ceder la palabra a Clara Tinoco Navarro, del Centro Regional de Capacitación en Cuencas y vocera del Festival de Agua que Corre, quien a nombre de diversas organizaciones de Querétaro hará un pronunciamiento ante los acontecimientos ocurridos el pasado 10 de junio. Adelante, Clara. Buenos días, gracias a la diputada. Muchas gracias y buenos días a todos.
Agradezco a la diputada María Eugenia Hernández por esta invitación y al espacio que nos otorgan aquí en la Cámara de Diputados. En mi calidad de vocera del Festival Agua que Corre en Querétaro, que está formado por diversos colectivos, me voy a permitir leer el comunicado respecto a lo que está sucediendo en la defensa del agua y la vida en el estado de Querétaro y los sucesos particularmente ocurridos el viernes 10 de junio del 2022. A la opinión pública nacional, local, internacional, los colectivos y organizaciones integrantes del Festival Agua que Corre participamos en la concentración pacífica convocada desde la Red en Defensa del Agua y la Vida, REDAVI, de la cual formamos parte. La red fue creada el 21 de mayo a llamado del Consejo por la Defensa del Territorio Indígena Ñañú de Santiago Mezquititlán como un frente común que no es partidista, sino que es diverso, apartidista y que congrega organizaciones civiles, colectivos, pueblos originarios, científicos y activistas del estado de Querétaro. La concentración forma parte del plan de acción anunciado por la red desde su creación y se suma a diversas acciones que desde distintos frentes de la sociedad civil organizada hemos llevado desde hace más de 8 semanas en movilización social respecto al rechazo a la ley que regula los servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado del estado de Querétaro. Esta fue aprobada el 19 de mayo. En el dictamen, luego la ley posterior, fueron cuestionados tanto por la comunidad ambientalista agrupada en al menos 3 frentes distintos, tanto académicos como pueblos y comunidades rurales, urbanas e indígenas, colectivas feministas, organizaciones civiles y redes nacionales de agua, como la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, la Red Mexicana de Cuencas, la Coordinadora Nacional Agua para Todos y la Red Mexicana de Acción por el Agua, FANMEX, que también nos acompañan el día de hoy. Esto debido a que su contenido de esta ley recientemente aprobada promueve la mercantilización del agua a través de concesiones del servicio, que ha demostrado, no solo en México, sino en otros países, tener impactos negativos en nuestro territorio, además de contar con algunos artículos que comprometen la garantía de los derechos al agua, al saneamiento y al medio ambiente sano. Adicionalmente, la ley aprobada y publicada con una inusual celeridad, en apenas 4 días y en medio del rechazo social, es hasta ahora desconocida por la mayoría de los ciudadanos en el estado. El Congreso local ignoró la solicitud formal que se realizó para generar el Parlamento abierto, impulsada por las 30 organizaciones colectivas ciudadanas, mientras que el Poder Ejecutivo ignoró la solicitud formal de veto que reunió 3,239 firmas. Ambas autoridades omitieron el derecho a participar, en particular a la consulta previa, libre e informada de los pueblos originarios sobre políticas públicas que van a impactar en sus territorios. Y en general, en la sociedad en su conjunto no tuvo esta participación. Por el contrario, se emprendió una campaña mediática que enfatiza supuestas bondades de la ley y oculta los puntos de riesgo, y además fue difundida en medios oficiales y financiada con recursos públicos. Ante la falta de escucha, desde el 27 de mayo se han convocado a manifestaciones públicas desde distintos sectores, una por estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro, otra por la Red de la Defensa del Agua y de la Vida y una más por el Frente de la Soberanía Nacional. Durante este tiempo también se han interpuesto distintas acciones legales derivadas del análisis que realizaron los distintos colectivos de esta ley. En el boletín de prensa del 3 de junio alertamos sobre la estigmatización de la defensa del agua por parte del Estado y solicitamos a la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro y la Comisión Nacional de Derechos Humanos medidas precautorias para garantizar el derecho a la manifestación pública. Es en este contexto en el cual se dieron los acontecimientos del viernes 10 de junio del 2022. Alrededor de las 11 a.m. nos reunimos como pueblos originarios, activistas, comunidad científica, universitaria y personas conscientes de Querétaro, todos apartidistas, frente a las instalaciones de la Comisión Estatal del Agua, la CEA. En rueda de prensa se leyó un pliego petitorio
con las siguientes solicitudes. Primera, la abrogación de la ley aprobada y apertura de procesos participativos para una ley de aguas con enfoque de derechos humanos. Segundo, la apertura de mesas de diálogo para la resolución de los conflictos hídricos en el Estado con personal competente para la toma de decisiones. Y tercero, la activación de acciones de inconstitucionalidad y controversia constitucional. Esto en presencia de personal de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro, que posteriormente se retiró del lugar. Ante la falta de diálogo en las condiciones solicitadas, al colectivo y fuera de las instalaciones, la Asamblea de la Red tomó la decisión de limitar el flujo vehicular de la avenida 5 de febrero. Al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal en actitud intimidatoria. Para liberar la represión, se liberaron además un carril de las dos laterales y un carril central de esta avenida. Personal de la Secretaría de Gobierno se aproximó a informar al personal que el personal de la CEA saldría a atender. Sin embargo, la policía comenzó a agredir a las personas presentes, incluido un adulto mayor que fue golpeado violentamente. Todo ello quedó registrado en tiempo real en redes sociales. Posteriormente sometieron y detuvieron con uso excesivo de la fuerza a 3 integrantes de los colectivos de las organizaciones que fueron después detenidos en distintas patrullas y trasladados a unas cuadras. Los detenidos no fueron informados sobre los motivos de arresto hasta que fueron ingresados a una sola patrulla. Previo a llegar a la unidad 5 de la Fiscalía General del Estado, en patrullas distintas se les trasladó a la unidad general y después fueron trasladados de vuelta a la unidad 5. Durante la detención, los compañeros fueron agredidos por el personal de la Policía Estatal, infligiéndoles lesiones y tortura psicológica. El personal de la Policía Estatal contravino el artículo 5 del Protocolo de Actuación Policial para la detención de probables responsables en el marco del sistema penal acusatorio, principios rectores de la actuación policial, sobre los estándares internacionales al agredir a los manifestantes y detenidos con exceso en el uso de la fuerza. A su llegada, además, los detenidos fueron entrevistados por personal de la Defensoría de Derechos Humanos que se apersonó en el lugar y uno de ellos pudo hablar con un familiar. Durante las siguientes horas, los detenidos estuvieron incomunicados, trasladándoles de una unidad a otra sin que las autoridades dieran información clara y oportuna de su estatus o paradero a los abogados y familiares, generándoles angustia e incertidumbre. Esto implica una desaparición forzada que es administrativa por parte de elementos del Estado conforme a la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, título 2, capítulo 3, teniendo como objetivo infligir tortura a detenidos, familiares y organización civil, conducta que se encuentra tipificada en el artículo 24 de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos crueles e inhumanos o degradantes. Alrededor de las 9 de la noche, gracias a la presión social de manifestantes afuera de estas instancias de procuración de justicia, cobertura de medios, comunicados emitidos por la red del Comité Cerezo, la Coordinadora Nacional Agua por Todas y distintas agrupaciones, así como el acompañamiento de actores locales, federales e internacionales de derechos humanos, los 3 detenidos fueron liberados. Al salir no fueron informados sobre el estatus de las carpetas de investigación, no se les fue otorgada ninguna documentación ni copia de sus derechos, pese a solicitarlo en más de una ocasión. La represión y el despliegue excesivo de las fuerzas del Estado pone en evidencia que las puertas institucionales están permanentemente cerradas, no obstante que los distintos actores nos hemos pronunciado reiterada, pública y pacíficamente. Es preciso mencionar que muchos de los actores hoy congregados en la defensa del agua y la vida frente a una ley evidentemente contraria al bien común, somos actores que estamos dedicados y ocupados en alternativas socioambientales para la crisis hídrica actual. El Festival Agua que Corre está conformado por colectivos y organizaciones especializadas en la regeneración ecológica, ecotecnias, estudio y manejo de las cuencas y el agua, divulgación de la ciencia, fortalecimiento del tejido social, gestión cultural, derechos humanos,
conservación ambiental y participación ciudadana, entre otros. En su primera edición de este festival, presentamos la Guía de Evaluación de Iniciativas de Ley de Aguas para el Estado. En la segunda edición de este festival, abordamos ejes de trabajo para la soberanía hídrica, y en esta tercera edición, que será próximamente, discutimos y proponemos los elementos para una verdadera ley de aguas que Querétaro necesita. Nuestra postura emana de la investigación, de la experiencia y de los saberes comunitarios. Tanto el festival como algunos de sus integrantes participamos activamente en espacios de incidencia de la política hídrica, como la Comisión de Cuenca del Río Querétaro y el Foro Mundial del Agua. La criminalización y violencia institucional no solo vulneran los derechos humanos, estigmatizan la organización y fragmentan el tejido social, sino también son particularmente graves en este contexto de represión sistemática para los defensores ambientales. Las agresiones a defensores en México en 2021 ascendieron a 238, más de un 100% que en el 2020, de acuerdo al Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Exigimos que sean retirados de manera inmediata los cargos de resistencia, obstrucción de vía pública y desobediencia imputados a los 3 defensores del agua en un contexto de represión del derecho a la manifestación pública, y se haga efectivo por parte del Estado el Acuerdo de Escazú, ratificado por México el 5 de noviembre de 2020, centrado en el acceso a la información, la participación pública, el acceso a la justicia en asuntos ambientales y la protección de defensores ambientales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los funcionarios públicos deben abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen a los defensores ambientales en su labor. Exigimos el cese inmediato de la estigmatización de la protesta, los manifestantes y detenidos que fueron señalados de manera coordinada desde cuentas oficiales de servidores públicos del Estado de Querétaro. Ante lo anterior, solicitamos la apertura de investigación de oficio por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y agradecemos también a las múltiples organizaciones, instituciones, medios de comunicación y ciudadanía solidaria que hicieron posible la visibilización en tiempo real de los hechos para recuperar la salvaguarda de la integridad física y seguridad personal que fueron puestos en peligro por elementos del Estado. Seguiremos el acompañamiento legal, social y psicológico de nuestra comunidad hasta la completa reparación de los daños. Los colectivos que formamos el Festival Agua que Corre somos Deep Blue Ingeniería Sustentable, Centro Regional de Capacitación en Cuentas, LABUR, Laboratorio de Estudios Urbanos y Sustentabilidad, Casa Verde Central Creativa, Bajo Tierra Museo del Agua, Regeneradora Garambullo, Comunidad Bosque Vivo, Iniciativa Querétaro, Muta Biocultural, Querétaro Salvaje, Nahui Ecotecnias, Micelio Urbano, Coloca Tierra, Casa de Vinculación Social Carrillo Puerto, nosotros, Representación Querétaro, ambientalistas del Centro de Querétaro AC, voceros de la Madre Tierra, Editorial Las Flores Ralas, Tertulia Feministas, Espacios Nativos, La Otra Bandita, Huertos La Banda, Crece la Voz, Base Móvil y H2O Querétaro. Muchas gracias. Muy bien, cedemos el uso de la voz a Mónica Olvera Molina de Cántaro Azul AC. Buenas tardes a todos y todas. Pues primero agradecer a la diputada María Eugenia Hernández Pérez por este espacio, pero también por comprender la importancia del tema, un tema que es estratégico y, como ella ha mencionado, es súper importante o muy importante para la transformación de este país. Por comprender el alcance de una iniciativa como esta, y que es necesario marcos legales fuertes y contundentes que nos garanticen agua a las generaciones presentes y futuras, que es el agua de la nación. A continuación voy a leer un pronunciamiento que como Redes del Agua hemos construido en apoyo a las organizaciones en Querétaro, en apoyo a la sociedad en Querétaro. Ciudad de México, 14 de junio de 2022, a los medios de comunicación, al
a las y los legisladores, a las instituciones y autoridades federales y del Estado de Querétaro, a la ciudadanía defensora del agua y el territorio y a toda la población mexicana. Muy buenas tardes a todos y todas. Desde Redes del Agua, agrupación que reúne a más de 10 organizaciones y redes de reconocido trabajo en materia de agua y saneamiento, estamos alarmadas y preocupadas por lo que ha ocurrido en torno a la aprobación de la nueva Ley de Aguas del Estado de Querétaro. En primer lugar, condenamos el uso de la fuerza pública, la estigmatización y criminalización ejercidas por parte del gobierno de Querétaro. Condenamos las detenciones arbitrarias y posteriores actos intimidatorios de manifestantes pacíficos que han buscado permanentemente el diálogo y que se les ha sido negado por parte del gobierno encabezado por Mauricio Curi. Exigimos que se cierren las investigaciones que se han abierto a los manifestantes detenidos y solicitamos que la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Querétaro y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos dicten las recomendaciones pertinentes por la violación de derechos que sufrieron las personas arrestadas el 10 de junio de 2022 mientras participaban en una manifestación pacífica sobre la avenida 5 de febrero en la ciudad de Querétaro. Para vivir en una democracia real es fundamental dejar de utilizar la fuerza pública y el aparato del Estado para amenazar, amedrentar y reprimir a las personas que disienten en ideas, posturas y proyectos. Por esta razón, exigimos al gobierno del Estado de Querétaro que abra la puerta del Palacio de Gobierno, que atienda a las personas que tienen semanas explicando con datos los problemas alrededor de haber aprobado dicha ley de aguas. Es necesario que el gobierno del Estado abra canales suficientes y verdaderamente incluyentes para que se pueda dar un diálogo democrático. En segundo lugar, estamos en contra de la forma en cómo se aprobó la ley. Hubo una ausencia total de un proceso participativo. No hubo oportunidad de que los diversos sectores de la sociedad se manifestaran y plantearan sus propuestas. Los ciudadanos y ciudadanas de Querétaro no tuvieron oportunidad de ser partícipes en la elaboración de una ley sobre un tema fundamental y vital como es el agua. El Congreso del Estado quiso pasar una ley tan importante como esta en lo oscurito, con el menor ruido posible, con la menor discusión posible, esperando que la ciudadanía se quedara callada, como si de por medio no estuviera la vida misma. Este proceso es evidentemente antidemocrático. Este hecho por sí solo es razón suficiente para dar marcha atrás a esta ley. En tercer lugar, estamos en contra del sentido neoliberal en el que se creó la ley. Esta ley no tiene perspectiva de derechos humanos, el agua es solo un recurso económico sin considerar su importancia social y ambiental, cuando es un elemento esencial para la vida. No se protege a las comunidades originarias del Estado, no se prioriza el uso y consumo del agua, no se fomenta la conservación de la cuenca ni el manejo sustentable del agua subterránea, eliminando la posibilidad de asegurar la disponibilidad de esta, no se establecen límites a los concesionarios, no se busca fortalecer ni en infraestructura ni en capacidades a los organismos operadores públicos del agua que tanto requieren, ya que, sobre todo, busca dejar en manos del sector privado los servicios de agua, alcantarillado y saneamiento. La Ley de Aguas de Querétaro está creada con la finalidad de garantizar que el agua sea un recurso económicamente rentable, que sirva principalmente al desarrollo de los sectores productivos y que su distribución sea un negocio lucrativo. Esta ley no asegura el uso responsable del agua, no la cuida ni la protege, tampoco garantiza el cumplimiento del derecho humano al agua y al saneamiento, y mucho menos el derecho al saneamiento. En cuarto lugar, estamos en contra de que la Ley de Aguas de Querétaro no tome en cuenta los procesos de lucha que se han dado en México y el mundo en torno al agua, que no valore las diferentes voces que advierten sobre el modelo de concesiones que ha permitido el acaparamiento del agua, que no considere los informes de las diversas agencias internacionales en materia de derechos humanos sobre su interdependencia, que no escuche la voz de los investigadores y académicas en la materia, que no tome en cuenta la sabiduría de los pueblos originarios que habitan el Estado de Querétaro, que no consideren útil el amor que tantos y tantas compañeras le tienen al agua y a la madre tierra. Estamos en contra de que la Ley de Agua de Querétaro no contemple el ciclo completo del agua, la protección de los ecosistemas hídricos y no respete la voz de la ciudadanía que se ha expresado con toda la evidencia necesaria. Estamos en contra de que contenga
un modelo de gestión cortoplacista enfocado en los servicios y basados en concesionar el servicio, que se ha demostrado que no resuelve las deficiencias existentes, que se ha demostrado que no cumple su obligación de atender a los sectores en condiciones más vulnerables de la sociedad y que mientras mantiene un negocio lucrativo para algunas empresas, es un grave problema cotidiano para cientos de miles de familias. Ejemplos hay muchos, uno de ellos es el de la ciudad de Aguascalientes, donde un modelo de concesiones del servicio de agua y saneamiento tiene al poniente de esta ciudad sin agua. A continuación, mi compañera Natalie Seguín va a continuar con este pronunciamiento. Muy buen día a todas y a todos. Antes que nada, pues quisiera agradecer a la diputada María Eugenia Hernández Pérez por entender la urgencia de atender el tema del agua. El tema del agua, el agua en sí es un bien estratégico y es algo que se debe de entender, es un bien estratégico para el bienestar de nuestro país, no solamente de las personas, sino del desarrollo económico del propio país. Como parte de la agrupación Redes del Agua y coordinadora de la Red de Acción por el Agua, con más de 20 años de trabajar en el tema del agua, con experiencias en todo el país, hacemos un llamado a los legisladores y legisladoras del Estado de Querétaro para que incorporen la diversidad de voces expertas y vuelvan a discutir la ley, para que sea una ley construida a la luz, con amplio respaldo social, con una perspectiva de derechos y con la finalidad de garantizar el agua a todas las personas del presente, pero también de generaciones futuras. Hacemos un llamado a las instituciones que pueden promover acciones de inconstitucionalidad y controversias para que se frene esta ley, que es un ejemplo de la mercantilización de la vida. Las personas del Estado de Querétaro las necesitan. Hacemos un llamado a las instituciones, hacemos un llamado también al gobierno estatal de Querétaro para que abra el diálogo, para que se sienta con las personas que están manifestándose pacíficamente, para que las escuchen, para que se construya democráticamente una ley de aguas de Querétaro. Hacemos un llamado a la sociedad civil organizada de todo el país para que de la forma en que les sea posible levanten la voz y apoyen esta lucha tan importante por el agua, puesto que si lo hacen en Querétaro puede pasar en otros estados. Hacemos también un llamado a la población de Querétaro para que siga resistiendo, para que sigan ejerciendo presión a las autoridades competentes, para exigir que se garantice un acceso al agua que respete los criterios del derecho humano al agua, estipulado en la Constitución en su artículo 4, pero también en el artículo 1, que otorga a los derechos humanos firmados por México un carácter constitucional. La razón está de su lado. El respeto por la vida y la dignidad de una comunidad se ha manifestado. Hacemos también un llamado a los miembros del Congreso de la Unión para que con urgencia retomen los trabajos para la aprobación de una ley general de aguas. Los diagnósticos y consultas ya se han realizado. Tenemos 9 a 10 años de retraso. Las iniciativas se han construido. Esto es una deuda de más de 10 años que tiene el Congreso con la Constitución y la población mexicana. Hacemos un llamado a la población mexicana en general para impulsar una ley general de aguas para de esta forma proteger y defender a la población del Estado de Querétaro y del resto del país. Y para que una ley como la Ley de Aguas de Querétaro no vuelva a ser una amenaza para las personas. Queremos una ley general de aguas que proteja y fortalezca a los servicios públicos de agua, saneamiento y alcantarillado, que proteja, que implemente el derecho humano al agua y el saneamiento, que garantice el agua, saneamiento e higiene a todas las personas de todas las partes de la República. Una ley general de aguas que asegure el acceso asequible y equitativo al agua en las zonas metropolitanas de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey, que asegure el acceso asequible y equitativo al agua en las ciudades de Querétaro y Aguascalientes que fueron mencionadas, pero también la calidad de agua en los estados como Campeche,
Guanajuato, Hidalgo, Durango, entre otros, muchos otros, donde la calidad de agua es muy mala. Así como asegure el acceso al agua, al saneamiento y a la higiene en todas las comunidades rurales de México, que reconozca y fortalezca la gestión comunitaria del agua, priorizando zonas de alta marginación que se encuentran en otros estados como Guerrero, Puebla, Oaxaca, Chiapas y otros más. Hacemos un llamado al Congreso de la Unión para que apruebe una ley general de aguas sin miedos, que vea el agua en su totalidad, que entienda que es una ley estratégica, que solo asegurando el ciclo completo con sus ecosistemas hídricos se podrá garantizar su sostenibilidad ambiental, social y económica. Esta ley será la que pueda asegurar no solo el bienestar de las personas hoy y mañana, sino también la economía del país, pues de la sostenibilidad del agua depende tanto la industria como el turismo, dos pilares de nuestra economía. Exigimos una ley general de agua que tenga como objetivo principal lo que solicita la reforma al artículo 4, una ley general de aguas que sea un mecanismo efectivo para que el agua se considere como un bien público y no una mercancía. Una ley general de aguas que sea un instrumento de vanguardia para poder gestionar el agua en sus fases subterráneas, con sus particularidades en las zonas kársticas de las penínsulas como Yucatán o Baja California, así como las superficiales, de forma efectiva y eficiente, donde se proteja de la contaminación, se castigue a quien contamina, se regule firmemente la extracción o sobreextracción, que ahora es desmedida, y que garantice la sustentabilidad ambiental del agua para afrontar los retos del cambio climático y la creciente falta de disponibilidad hídrica, donde se tomen en cuenta las capacidades de las cuencas y los ciclos hidrogeológicos y donde prevalezca la noción de los derechos humanos en su interdependencia. Por Querétaro y por México, el dinero no se bebe. Agua para todas, para una vida digna. Muchas gracias. Pues muy bien, con esto vamos a dar por finalizada esta exposición de motivos en relación a la privatización del agua que se efectuó en Querétaro hace unos cuantos días. Recalcar nada más que pues todos tenemos el derecho humano al agua y que los marcos se deben de realizar para que sean marcos legales para garantizar ese derecho al agua para todas y todos. Que nada más una pregunta, ¿a quién está beneficiando esta iniciativa de la privatización del agua? ¿A las grandes empresas, a las constructoras? ¿A quién está beneficiando? ¿A los grandes empresarios que están en Querétaro? ¿Y a quién está perjudicando? ¿A la mayoría de los ciudadanos que viven en Querétaro? Porque ¿cuántos de ustedes que están ahorita viéndonos en Querétaro van a poder pagar los altos costos una vez que esta iniciativa sea aprobada a nivel estatal? ¿Cuántos van a poder pagar los altos costos del servicio de la luz, del agua, perdón? ¿Cuántos? Aunque la luz también va de la mano porque para echar a andar ciertas actividades, pues también necesitamos la energía eléctrica, privatizamos el agua, ¿cuántos van a poder ser beneficiados nada más por esta privatización del agua? ¿A quién estamos afectando? ¿Qué hay de las comunidades indígenas con su derecho a la administración de sus pozos de agua en Querétaro? Va a suceder lo mismo que está sucediendo en muchos otros estados también y a nivel mundial. La lucha por el agua ya se está dando a nivel mundial. Vivimos en el planeta azul, en donde la mayor parte de nuestra agua pues es salada. ¿Quiénes van a poder pagar la desalinización del agua, que ya es una realidad? Pues solamente los grandes países que sí tienen esa economía para realizarlo. ¿Qué va a pasar con los países que están a la mitad de desarrollo? ¿Van a poder pagar este tipo de tecnologías para desalinizar el agua del mar? Y mientras tanto, ¿cómo vamos a vivir la sociedad civil? ¿Cuántos van a poder pagar este derecho humano al agua?
si ya se está privatizando en Querétaro? ¿Qué otros estados van a continuar? Y entonces, pues sí es indispensable, pues escuchar a todas las voces. No es posible que porque salgan a manifestarse en contra de una ley, se aplique una fuerza pública para callar las voces. No se contaba con que hoy los medios de comunicación, las redes, son más efectivas que cualquier otro medio de comunicación pagado. Todos nos enteramos de lo que sucedió en Querétaro, de cómo pretendieron callar esas voces, cómo encarcelaron a algunos líderes, cómo horas después los dejaron salir, pero precisamente las voces no se van a callar, aún se utilice la fuerza pública, porque todos tenemos el derecho humano al agua y vamos a seguir levantando la voz desde cualquier trinchera, igual con las compañeras activistas que hoy llegaron aquí a alzar la voz, lo van a hacer en cualquier otro medio que sea necesario, porque vamos a estar siempre en contra de la privatización del agua, porque el agua es un derecho humano para todas y todos los mexicanos. Pues con esta reflexión yo los dejo para que ustedes como ciudadanos vean cuáles son los alcances de una privatización del agua y quiénes van a ser los beneficiados y quiénes vamos a ser los afectados. Pues muchas gracias y que tengan ustedes una excelente tarde.